mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. No son las 6. ¿Ya? ¿David, ya? Sí. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en nuestro encuentro número 28 de radiología, nuestro encuentro mensual. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que son los hallazgos críticos, hallazgos que son importantes en los servicios de radiología y en nuestra comunicación con todos nuestros clientes, que son los médicos y todos de todas las instituciones de la institución donde laboramos. Entonces la hemos hoy titulado ¿Estás seguro? No corras por los pasillos. Tengo el gusto de presentar hoy a la doctora María Alejandra Recio, residente de segundo año de radiología, y bueno, con este tema que ya me parece que es de demasiada importancia para todos nosotros. Bienvenido. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar entonces con la charla de hallazgos críticos. Entonces, la idea es que a través de una serie de preguntas vamos a poner a prueba la capacidad que ustedes tengan para identificar estos hallazgos críticos y vamos a evaluar cómo los están comunicando. Y al finalizar esta sesión, espero que estén en la capacidad de poder reconocer y dar valor a los hallazgos críticos y recordar la ruta de comunicación acertada con el médico tratante para informar el hallazgo. Entonces, empecemos un poco con contexto y intentemos identificar qué es realmente un hallazgo crítico. Entonces, los resultados críticos no hay una única definición en la literatura. El Colegio Americano de Radiología ha intentado darnos algunos conceptos que nos ayuden a entender qué es un hallazgo crítico. Según ellos, es aquella condición que sea clínicamente grave y que requiera una intervención, aquella condición cuya intervención indicada deba ejecutarse de manera oportuna y aquellos hallazgos que sean inesperados para el clínico y que si no es reportado por nosotros como radiólogos, pues pueda producirle un daño al paciente.
Es muy importante tener claro esto porque entendiendo qué es un hallazgo crítico, pues vamos a poder mejorar definitivamente nuestra comunicación con el médico. Se dice que las comunicaciones ineficaces son la principal causa de eventos centinelas y que hasta el 30% de las demandas son por negligencia médica, así que es bien importante mejorar nuestra comunicación. Empecemos con una serie de casos que nos van a permitir entender qué son los hallazgos críticos y cuáles son esas cosas que deberíamos ir a buscar. Empezamos con este niño de 1 mes, consultó por un trauma craneoencefálico. Entonces, ¿consideran ustedes que hay algún diagnóstico crítico? Por favor, respondan en el chat. Listo. Bueno, muy bien. La idea es que sí, definitivamente este bebé tenía un hallazgo crítico. Vemos una fractura en el hueso parietal izquierdo que se corresponde con el hallazgo de una colección extraxial laminar, pues que corresponde a un hematoma subdural, característicamente hiperdenso, y pues adicionalmente tenía un hematoma subgalear. Vamos con este caso acompañante de un niño de 13 años. Hace 2 días le habían resecado un tumor intramedular vía posterior. El niño presenta déficit neurológico y solicitan esta neuroimagen. Entonces, nuevamente, ¿cuál consideran ustedes que es el diagnóstico crítico? Bueno, de acuerdo. Entre esos hallazgos importantes que tenemos que estar en la capacidad de ver, pues es precisamente la presencia de esta hiperdensidad en el sistema ventricular que corresponde con sangre. Adicionalmente, vemos que el sistema ventricular supratentorial se encuentra dilatado, tiene un índice de Evans aumentado que nos está hablando de una hidrocefalia, que en este caso, pues por la presencia de la sangre, nos dice que hay un proceso obstructivo y pues eso explica los síntomas neurológicos del paciente. Entonces, cuando hablamos de hemorragias y de hematomas intracraneales, pues realmente son muchas condiciones que básicamente es la acumulación extravascular de sangre en diferentes espacios intracraneales. Cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, pues nos tenemos que preguntar si es un paciente que tuvo algún trauma o si no lo tuvo, y también tenemos que estar en la capacidad de determinar dónde está localizado ese sangrado. Entonces puede ser un sangrado intra o extraaxial. Los sangrados intraaxiales los vamos a clasificar como hemorragias intracerebrales de los ganglios basales, lobares, pontinas o cerebelosas, como el ejemplo de este paciente que vemos una hemorragia intracerebral, o las hemorragias extraaxiales las vamos a clasificar en hemorragias epidurales, subdurales, subaracnoideas e intraventriculares. Estos son algunos ejemplos. Un paciente con una extensa hemorragia subaracnoidea en la convexidad que nos debe hacer sospechar una ruptura neurismática. Este segundo paciente que tenemos un hematoma epidural, pues característicamente esta morfología convexidad nos hace poder identificarlo. Tenemos este otro paciente que tiene un hematoma subdural con 2 densidades. Esta precisamente es la densidad de sangre que nos hace saber que es algo que está agudo, y un paciente con una hemorragia intraventricular, nuevamente como el caso que les mostré previamente, hay presencia de sangre dentro del sistema ventricular. Además de determinar si hay presencia de sangre, siempre es muy importante determinar dónde está la posición de las estructuras de la línea media. Cuando nos enfrentamos a esta pregunta, básicamente lo que queremos determinar es si se ha desplazado el tejido cerebral de su ubicación normal y esto pues esté significando una hernia para el paciente. Las hernias en el cerebro las podemos clasificar como hernia subfalcina, hernia central, hernia uncal o hernia tonsilar o amigdalina. Y aquí básicamente pues los quiero sensibilizar con la capacidad de poder determinar si las estructuras de la línea media, dado pues por la voz del cerebro, se encuentra en la mitad dividiendo el cerebro en 2, o si esa línea se ha desviado, como en el caso de este paciente, que vemos que está desviada hacia la izquierda y pues ya determinamos esa distancia para tener un poco de severidad de qué tanto están desviadas las estructuras, y esto también es una información muy importante para el clínico. Bueno, seguimos con otra patología que también es bien frecuente. Con este caso, un adulto de 90 años, este paciente lo activan como un código ACV de 10 horas de evolución, se realiza esta tomografía de cráneo, donde quiero que se den cuenta de este hallazgo, que es la pérdida de la diferenciación cortico-subcortical en el lóbulo occipital derecho.
Vemos cómo este paciente fue llevado a una resonancia magnética y miren cómo en ese mismo territorio hay una restricción a la difusión que ya tiene representación en la secuencia de Flair, es decir, que han pasado más de 6 horas de evolución y no tiene signos de transformación hemorrágica en la secuencia de susceptibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico crítico de este paciente? Pues efectivamente ya les demuestro que es un paciente que está cursando con una ACV. Veamos este caso acompañante, un adulto de 70 años, también lo reportan como un código ACV de 3 horas de evolución. Realizamos esta tomografía donde vemos esta hipodensidad en territorio de la arteria cerebral media. Se hace una angiotomografía donde no se detecta oclusión proximal y un estudio de perfusión donde tenemos un tiempo de tránsito que está incrementado y un volumen y un flujo cerebral disminuido. Este paciente también cursaba con un evento isquémico en territorio de la arteria cerebral media izquierda. Y este último, que es para ejemplificarles cómo la isquemia tiene muchas temporalidades. Este es un niño de 2 años con déficit neurológico, ya teníamos una resonancia previa donde habíamos informado que tenía isquemia. La isquemia es esta zona que se ve pues, representada en la secuencia de difusión. Vemos cómo en el venil pues, está hiperintenso y en el ADC está restringiendo. Este niño pues sugerimos realizarle un estudio angiográfico en tiempo de vuelo donde pudimos determinar que esos vasos cerebrales intracraneales estaban muy delgados y lo que padecía este paciente era una enfermedad de moyamoya. Específicamente en este contexto, si bien estamos ante un evento isquémico, ya era conocido, ya había pasado pues cualquier tiempo de ventana y en este caso particular, pues este es un hallazgo crítico que no hay que reportar de manera emergente porque ya sabíamos que el niño estaba cursando con esta condición. Entonces, en términos generales, cuando hablamos del ataque cerebrovascular, es una de las patologías más importantes en las cuales el tiempo es cerebro. Cada minuto de un ACV isquémico no tratado se pierden cerca de 1,9 millones de neuronas y la situación es que esta es una enfermedad cuyo tratamiento oportuno cambia completamente la historia de la enfermedad y el pronóstico del paciente. Como radiólogos tenemos un rol muy importante en detectarlo y les traigo los signos hiperagudos que tenemos que estar en la capacidad de ver. Ya les mostré algunas de los hallazgos pues, más fáciles de visualizar, pero estos son algunos de los signos que deberíamos poder identificar. Este es el signo del vaso hiperdenso. Se puede ver toda la estructura de la arteria cerebral media, en este caso derecha, de una mayor densidad que está pues, correspondiendo a la presencia de un trombo. También se puede representar como un signo del punto dentro de esa cisura de Silvio, o podemos tener el signo de los ganglios basales evanescentes, donde hay un borramiento de la definición de esos ganglios basales respecto al contralateral, o el otro signo hiperagudo es que la ínsula pierda su definición pues, cortical, y este es el signo del ribete insular. Y por supuesto, el signo clásico que pues, más fácilmente puede ser detectado, que es la pérdida de la diferenciación córtico-subcortical con la hipodensidad que ya les mostré previamente. Bueno, vamos a movernos un poco a otro contexto. Paciente de 30 años, tuvo un trauma por herida por arma de fuego. El proyectil ingresa hacia la fosa craneal posterior, se aloja cercano a al tentorio y quiero que se den cuenta cómo tiene un hematoma subdural interhemisférico laminar, una hemorragia subaracnoidea. Pero en este tipo de pacientes que tienen trauma es muy frecuente que encontremos muchos hallazgos críticos. Entonces, pues, ¿qué es realmente lo importante? Encontrar todas aquellas condiciones que puedan estar amenazando la vida del paciente. Ya vimos intracraneales algunas, pero siempre es importante pensar que hay otras lesiones que pues si no les damos importancia se nos pueden pasar por alto y también eran bien significativas. Entonces, pues bueno, aquí vemos cómo hay descenso de las amígdalas, ya hablamos de las hernias, y estas son algunas de las cosas que se pueden pasar por alto por concentrarnos en lo de arriba, que es precisamente una fractura de un cuerpo vertebral. Hay compromiso del muro posterior, hay compromiso del foramen vertebral izquierdo. En la fase angiográfica vemos cómo no hay opacificación de esta estructura vascular, lo que está sugiriendo una disección o una oclusión, y pues definitivamente esto también es algo bastante urgente que hay que manejar. Y con este caso pues doy apertura a otra de las patologías críticas, que es la fractura inestable de la columna. Para hacerlo muy fácil y pues por cuestión de tiempo, cuando hablamos de fractura inestable de columna, sirve mucho entender el concepto de las 3 columnas de Dennis. Hay una columna anterior, media y una posterior. Particularmente esta columna media, cuando se compromete, que es el muro posterior del cuerpo vertebral, pues va a hacer un desplazamiento hacia el canal raquídeo y generar una compresión medular, que es una urgencia. Estos pacientes es bien importante que desde el abordaje inicial quiero aprovechar para recordarles la importancia del collar cervical.
con frecuencia pues tenemos tomografías donde identificamos, por ejemplo, este niño de 20 años que tuvo un accidente de tránsito con un trauma de flexión-extensión de la columna cervical y hay una fractura por traslación. Miren cómo el cuerpo vertebral de C5 se encuentra desplazado. Esto es muy frecuente que se asocie también a luxofracturas de las facetas articulares y se considera una fractura inestable de columna y compromiso de ese muro posterior. Estos son algunos otros ejemplos de fracturas inestables. La fractura de Jefferson, compromiso de ese anillo de C1, hay un compromiso anterior del anillo y posterior. La fractura de la odontoides, también se genera una inestabilidad de la unión cráneo-cervical, nuevamente una fractura por traslación que puede haber compromiso de las facetas, como por ejemplo esta que es una fractura de la pars de C2, que si es bilateral pues también es bastante grave, o una disociación atlanto-occipital en la cual literalmente se separa la columna pues de esa unión cráneo-cervical y es algo que hay que manejar prontamente. Bueno, ya nos vamos al abdomen. Este es el caso de un adulto de 60 años, presentó un abdomen agudo y pues el hallazgo es bastante evidente. Este paciente tenía un aneurisma fusiforme de la aorta infrarrenal y hay una discontinuidad de los contornos posterolaterales derechos con sangrado activo hacia el espacio retroperitoneal. Todo esto que ustedes están viendo acá es un hematoma retroperitoneal y pues este es el sangrado activo que se confirma tanto en la fase arterial como venosa. El hallazgo crítico pues evidentemente es la ruptura del aneurisma con el hematoma retroperitoneal. Entonces cuando hablamos de hemoperitoneo y hematoma retroperitoneal, pues tenemos que saber que la sangre tiene varios estadios y dependiendo de eso pues va a tener diferentes densidades. Entonces, aquí un poco para recordarles las densidades, cuando nos enfrentamos a algo que es bastante líquido, pues tiene entre 0 a 10 unidades a Hounsfield, es decir, que se ve pues similar a esto, pero a medida que ya es un sangrado propiamente, como es el caso pues de este paciente que tenía una laceración esplénica, pues se forma un hematoma retroperitoneal y la sangre se va a ver hiperdensa, como ya lo veíamos en las tomografías previas. Las causas de hemoperitoneo son muchas, por ejemplo, los traumatismos abdominales penetrantes, la ruptura de embarazos ectópicos, de quistes ováricos, como el caso del paciente de aneurismas, la presencia de algunas neoplasias, pancreatitis hemorrágica o algunos pacientes que reciben tratamientos anticoagulantes pues también pueden sangrar. Y precisamente pues vamos a hablar de sangrado en el peritoneo, pues cuando está en el espacio peritoneal se llama hemoperitoneo y cuando está en el espacio retroperitoneal pues será un hematoma retroperitoneal como lo vimos previamente. Ya que nos pusimos a hablar un poco de estructuras vasculares, vamos con este otro caso. Este es un paciente que tuvo un accidente de tránsito. Él iba conduciendo su motocicleta y se estrelló contra un poste. Nos llega esta tomografía que hace parte pues, de la tomografía que hacemos en los pacientes de politrauma y es evidente la fractura del húmero izquierdo. Pero aquí hay un hallazgo bien importante y es que este desplazamiento de la cabeza humeral contra este arco costal está generando compresión de las estructuras vasculares. Este es un paciente que fue llevado a cirugía emergente para intentar salvar esta extremidad, sin embargo no se logró y tuvieron que amputarle el hombro. Entonces, cuando hablamos de lesiones vasculares, pues recordar que tenemos arterias, tenemos venas. Las arterias tienen una capa media que está llena de fibras musculares más gruesas y eso la predispone a que curse con patologías como la disección, como en el caso de este paciente, tiene un aneurisma de la aorta ascendente, disecada y además rota hacia el techo de la aurícula. Y las venas, por el contrario, tienen más tendencia a hacer patologías trombóticas. Como es el caso de esta adulta de 50 años, tiene antecedente de cáncer con disnea súbita, y este caso se los traigo para ejemplificar de su tromboembolismo pulmonar, donde vemos un defecto de llenado de la arteria pulmonar derecha, se extiende hacia las ramas segmentarias, y hace un signo muy bonito, que es esta hipodensidad central con contraste periférico, que, pues, por supuesto, el hallazgo crítico de esta paciente es un tromboembolismo pulmonar, que es la oclusión embólica del sistema arterial pulmonar. Este es el signo que les demostré ahora, lo llaman como el signo de las mentas polo. Estas son las mentas polo, también lo conocen como el signo de los salvavidas, y pues básicamente esta es la oclusión de la estructura vascular. El tromboembolismo agudo se ve de esta manera que les acabo de mostrar, pero también pueden haber trombosis crónicas. Las trombosis crónicas en las cuales ya hay recanalización, una retracción del trombo con recanalización parcial, webs o bandas o estenosis, pues hace parte de diagnósticos que ya no son críticos, pero igual tenemos que poder identificarlos.
Seguimos con este otro caso. Este es un adulto de 30 años que ingresó por dolor abdominal. Pues este es un diagnóstico que se nos hace un poco más evidente a todos. Ojalá que así fueran todos en los turnos. Tenemos un paciente que está con una apendicitis, vemos incremento de la densidad de la grasa periapendicular, un apéndice incrementado de calibre, con paredes gruesas que realzan. Y tenemos este caso acompañante de un adulto de 56 años que también cursaba con dolor abdominal, también hay incremento de la grasa pericecal, pero no es por una apendicitis, sino por una inflamación de esa pared del colon, pues que correspondía a una colitis. A diferencia del paciente anterior, este es un paciente donde realmente, pues, por ahora no hay ningún diagnóstico crítico que reportar. La apendicitis, inflamación aguda del apéndice vermiforme, sobre todo entre la segunda y la tercera década de la vida. Les traje esta ilustración para recordarles todas las posiciones que puede tener el apéndice y porque hay algunos estudios que tienen limitación para diagnosticarlo, como lo es la ecografía, y pues por eso especialmente es útil en niños con paredes abdominales delgadas y no tanto en adultos, a diferencia de la tomografía, que sí tiene una sensibilidad bastante buena, con una especificidad también muy alta para la detección del apéndice. Estos son algunos de los hallazgos que nosotros debemos estar en la capacidad de ver: un calibre aumentado, un engrosamiento de las paredes con realce, inflamación de la grasa periapendicular, como les mostré en las tomografías previas, o algunas complicaciones como líquido extraluminal, formación de abscesos, o ya propiamente una perforación que lo vamos a ver como aire, y pues eso es un neumoperitoneo, que también es un hallazgo crítico. Para terminar con los casos ejemplos, pues de las patologías que al menos son las más frecuentes en nuestro servicio, les traigo este paciente, estas radiografías de dos pacientes diferentes, no nos dan información clínica, y aquí hay, bueno, este es bastante evidente, una pérdida de la trama vascular de este pulmón izquierdo, con un pulmón que se encuentra colapsado. Esto es un neumotórax, versus este otro paciente donde el hallazgo es mucho más discreto, pero también tiene esto que es el signo del surco profundo, que pues también nos permite identificar el neumotórax. Entonces, el neumotórax es la presencia de aire en ese espacio pleural. Recordemos que el espacio pleural es un espacio virtual que está entre la pleura visceral y la pleura parietal, por lo general está adosado, pero hay algunos pacientes que por ciertas condiciones pues van a tener aire, sobre todo pacientes en contexto de trauma, aunque también puede ser espontáneo. Se dice que las radiografías de tórax pueden detectar hasta el 92% de los neumotórax cuando se hacen de pie. Cuando las hacemos de cúbito supino, que es la mayoría de pacientes, pues la sensibilidad es menor. Y hay algunos signos clásicos que podemos intentar identificar. El signo del surco profundo es pues uno de los que podemos identificar fácilmente, así como la relativa transparencia del hemitórax derecho. También puede haber un incremento de la nitidez de los bordes cardíacos, del diafragma, puede visualizarse pues el pulmón colapsado, como les mostré en la radiografía previa. Y bueno, esos fueron los diagnósticos críticos y un abordaje. De alguna manera intentamos hacerlo lo más sencillo posible para que todos nos familiaricemos con ellos y podamos detectarlos, desde el tecnólogo que hace la adquisición de la imagen hasta el radiólogo. Y ahora queremos hablarles un poco de cómo llegamos a esta lista de diagnósticos críticos y de dónde surge. Entonces, resulta que la Joint Commission, entre los criterios que evalúan en los hospitales de calidad, incluye la presencia o la definición exacta de qué son diagnósticos críticos. Dentro de eso, la recomendación es tener una lista que se construya entre radiólogos y el equipo clínico de cuáles cosas deberían manejarse de manera urgente. Hay muchas discusiones frente a las listas, porque de alguna manera las listas pueden como coartar un poco el ejercicio del radiólogo, de qué es lo que yo considero o no algo que deba manejarse de manera urgente. Y es ahí donde el juicio clínico tiene un rol bien importante, porque es que yo puedo definir si el paciente que estoy evaluando, bueno, ya tiene este diagnóstico crítico previamente reportado, entonces yo sé que no necesariamente en este momento es algo crítico, y ahí entra todo este juego de todo el proceso pues médico que nosotros igual debemos realizar. Les quiero contar un poco de cómo ha sido la experiencia en nuestra institución. Después de educar al personal, de tener la lista claramente establecida y de cuáles son las ventajas de tener una lista, porque es que hay muchas instituciones que funcionan sin lista de diagnósticos críticos, y la verdad es que esas instituciones se ha demostrado que tienen un menor reporte de valor hispánico y por tanto pues les va peor a los pacientes.
Entonces aquí les demuestro cómo antes en nuestra institución de darle orden a los hallazgos críticos, pues teníamos un reporte mucho menor a cómo es después de educar, después de implementar las listas, y eso incluye pues ampliamente a todo el equipo que está involucrado, desde tecnólogos y radiólogos. Entonces, pues en nuestra experiencia particular las listas han resultado ser bastante útiles porque nos dan un poco de norte y nos orientan hacia qué es lo que queremos estar reportando. En general, todo este proceso de comunicación es difícil, y es que comunicarnos es difícil. La comunicación es el intercambio significativo de información entre individuos o grupos de individuos, que puede ser bidireccional, multidireccional, que tiene muchos estilos, que tiene muchos emisores y receptores. Entonces esta ilustración pues, nos muestra cómo cada una de estas cabecitas está intentando darle una información a alguien que puede ser captada de distintas maneras y que puede pues, ser transmitida también de muchas formas. Entonces, definitivamente cuando nos comunicamos, el éxito de una comunicación asertiva es cuando se está compartiendo el significado de aquello que queremos dar. Entonces, en la comunicación tenemos una experiencia en la cual nosotros intentamos manifestarle al clínico algo que estamos viendo y que consideramos que debe ser tratado de manera oportuna, la información que el clínico está recibiendo, y cómo esa información tiene también una doble vía en la cual pues hacemos como de alguna manera una confirmación de lo que estamos recibiendo, hacemos una confirmación de los hallazgos y del proceder, porque dentro de nuestro rol como radiólogos, pues también podemos dar, por supuesto, algunas recomendaciones de estudios adicionales, de conductas o de seguimiento de las imágenes que se debería hacer. Hay un aspecto muy importante, y es que cuando tenemos esa comunicación verbal, pues podemos comunicar claramente el mensaje y darnos cuenta de lo que el receptor está entendiendo. Pero nosotros muchas veces pues tenemos el informe, que es finalmente la medida como nos comunicamos con el resto del mundo. Y esa calidad del informe es algo que pues ha ido ganando valor en el tiempo, porque en el pasado el informe era solamente para el médico solicitante del estudio. Hoy sabemos que los informes tienen un alcance para cualquier persona que ni nos llegamos a imaginar, y es por eso que el objetivo principal de los informes de diagnóstico pues sigue siendo clínico, pero también sirve para codificación y facturaciones adecuadas, también sirve para defendernos ante procesos legales, no solamente al radiólogo, sino también a todo el equipo que está detrás del paciente. Y en términos generales es por eso que el informe tiene que estar hecho con alta calidad, tienen que incluir todas las normas de puntuación, de gramática y de ortografía para que sea un reporte adecuado. Este es un artículo muy bacano que se publicó en la RCN hace muchos años, pues ya tiene más de 25 años de publicados, pero desde entonces ya se hablaba que un buen reporte debería tener unas 6 Cs, que es que sea claro, correcto, confiable, conciso, completo y consistente. Nosotros agregamos pues esta séptima C, que es la comunicación, y es precisamente aquel mensaje que estamos transmitiendo durante la lectura del reporte. Y estas son algunas características que quisiéramos que tengan muy presentes cuando estén haciendo sus reportes radiológicos. Según el Colegio Americano, esto es lo que debería incluir todo buen reporte: datos demográficos del paciente, información clínica relevante, y aquí sí es un llamado a los clínicos a recordar que nuestro rol como radiólogos, para poderles dar información precisa y entender un poco más el contexto del paciente, pues implica que nos den datos clínicos. La estructura del cuerpo, materiales y métodos. Recordemos que nosotros hacemos una intervención cuando tomamos una imagen, exponemos al paciente a radiación, exponemos al paciente a medios de contraste. Siempre es importante reportar cuánta radiación dimos, qué tipo de medio de contraste utilizamos, qué dosis y cuáles fueron las secuencias o el tipo de estudio en el cual hicimos la adquisición, los hallazgos, las limitaciones que tiene el estudio, y siempre intentar resolver las dudas que el clínico nos transmitió. Al finalizar tenemos que dar una conclusión o un diagnóstico, que puede ser un diagnóstico final o diagnósticos diferenciales, es aceptable hacerlo. Y por supuesto, como les expliqué previamente, dar recomendaciones de seguimiento o estudios adicionales que le ayuden al clínico a clarificar el diagnóstico. También podemos aprovechar el reporte para decir cualquier evento adverso significativo que haya estado relacionado con la realización del estudio. Y estas son algunas de las palabras que deberíamos evitar cuando hacemos los reportes.
porque pueden generar bastante confusión según la literatura. Entonces, cuando no somos muy precisos, cuando empezamos a divagar en los reportes, pues eso le quita bastante confiabilidad y no va a ser tan útil para el clínico. Estas son algunas de las opciones que no deberíamos utilizar en nuestro lenguaje diario. Les quiero compartir esta escala de certeza diagnóstica. Creo que es algo bien importante que los clínicos también conozcan y en general todos lo tengamos un poco más claros, y es la escala de confiabilidad. Entonces, la podemos dividir en 5 puntos. Una probabilidad muy alta es cuando estamos más del 90% seguros de que lo que estamos diagnosticando corresponde a eso. Una probabilidad alta, entre el 75 y el 90% de confianza. Una probabilidad intermedia, que es del 25 al 75, baja cuando es menos del 25 y muy baja cuando es del 5%. Entonces, es importante que tengamos claro esto porque cuando nos expresamos de esta manera, pues también estamos diciéndole al clínico que hay un margen de error, a menos que utilicemos el término de diagnóstico de, en el cual estamos 100% seguros, o el término de que es un diagnóstico consistente o compatible, bien sea porque ya es un diagnóstico que está establecido o que sea conocido. Estas son algunas de las otras palabras que recomiendan utilizar porque pueda ser confuso. En términos generales, la recomendación que nosotros encontramos en la literatura es hablar de probabilidades, porque finalmente ese es el ejercicio médico, un ejercicio que funciona en términos de probabilidad. Y por último, les traigo esta diapositiva con una frase que pues todos hemos dicho en algún momento de nuestra vida, y es: se recomienda correlacionar con la clínica. Y este es un estudio muy chévere porque encontraron que hasta el 28% de los clínicos y el 26% de los radiólogos piensan que cuando se dice esta frase no tiene ningún sentido. Muchas veces cuando la decimos estamos de alguna manera evadiendo la responsabilidad que tenemos de dar un diagnóstico más preciso. Y pues bueno, puede ser por evasión de nosotros o puede ser también porque los clínicos no nos hayan dado la información suficiente para nosotros podernos comprometer. Entonces ahí nuevamente quiero demostrarles cómo la comunicación es un ejercicio bidireccional, donde si ustedes nos dan más información como clínicos, pues nosotros como radiólogos vamos a poder aportar más al proceso diagnóstico de los pacientes. Y bueno, esa fue nuestra conferencia el día de hoy. Muchas gracias por conectarse. Aprovechamos para invitarlos a nuestro Congreso de Radiología que se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre, lo urgente y emergente en imágenes. Esperen pues pronto toda la publicidad relacionada que pues podrán encontrar en radio y por supuesto en la página de la Fundación. Bueno, muchas gracias a la doctora Recio por su excelente presentación. Vemos como la importancia entonces de este tema en el cual todos debemos estar involucrados en el reporte crítico de esas patologías que pueden poner en peligro la vida del paciente. Y como la comunicación es una de las experticias que debemos tener en los servicios de radiología, pues los radiólogos, las personas en entrenamiento como los residentes y en general todas las personas debemos tener una comunicación clara y asertiva. Entonces, bueno, muchas gracias. Aquí tenemos algunas preguntas para la doctora. Una de ellas es: ¿se realiza perfusión por CT en todos los ACV? Bueno, pues realmente los estudios de perfusión es un estudio que tiene ciertas indicaciones puntuales, sobre todo según las características y el tiempo de evolución del paciente. Digamos que en nuestra institución tenemos la facilidad de hacer la adquisición y el procesamiento de esas imágenes. En la mayoría de los casos es un estudio que nos da información bastante valiosa. Digamos que la decisión sí es una decisión que se hace en conjunto con el equipo de neurología y de emergencias, pero pues en términos generales sí. Hay otra pregunta y es: ¿cuál sería la ruta de reporte si realiza una adquisición y ve un hallazgo crítico? Pues en nuestra institución tenemos un medio de comunicación directo, tenemos un servicio de conmutador todo el tiempo, entonces por ese servicio de conmutador nos podemos intentar comunicar, o a través pues directamente del teléfono del servicio que también pues está como todo el tiempo disponible. La idea
Pues depende de quién esté viendo el hallazgo crítico. Esta charla la hicimos enfocada para que sea al alcance como de todo el equipo que está detrás de imágenes, entonces es una charla que intentamos hacerla bastante ligera para que sea comprendida tanto por auxiliares, tecnólogos, radiólogos, todo el equipo que está detrás. Entonces, si es, por ejemplo, el tecnólogo que se da cuenta de que hay algo que no le cuadra, pues inmediatamente comunicarse con el radiólogo de turno. Si es el radiólogo que está viendo un hallazgo que considera pues anormal, por supuesto comunicarse con el médico tratante que está pues en la atención de ese paciente. Digamos que esto es un ejercicio que construimos todos juntos pues en pro del bienestar del paciente. Sí, yo creo que esta parte es muy importante y mi responsabilidad no se termina hasta que yo no deje seguro ese paciente. O sea, muchas veces el paciente viene ambulatorio y vemos un reporte crítico, ese paciente lo reportamos, las jefes nos ayudan a que ese paciente vaya a urgencias, se direccione correctamente, porque no podemos dejar ese paciente que se vaya así sin ninguna atención. Entonces, yo creo que hay dos escenarios, uno que es el paciente de urgencias y de hospitalización, que puede tener un hallazgo crítico en el cual es mucho más fácil la comunicación internamente, pero también está ese otro paciente ambulatorio, que también es importante, y muchas veces el paciente es de un médico tratante de nuestra institución, pero a veces es extrainstitucional. Entonces igual debemos tener esa responsabilidad con ese paciente. No sé si quedó clara la respuesta para Geraldine. Hay otra pregunta y es, ¿cuál debería ser la ruta de reporte cuando realice una adquisición? Ah, no, esa ya la vimos. No, esa es la misma pregunta. Listo. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre. Cordialmente los invitamos al Congreso Lo Urgente y lo Emergente en Imágenes y dentro de un mes nuevamente nuestro webinar que ya es una constante para todos nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos.